Iniciamos. Sí, perfecto. Sí. Iniciar, por favor, la presentación. Tú empiezas, Silvia. Muy buenas tardes a toda la comunidad educativa que nos acompañan el día de hoy a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancayo, perteneciente a la Dirección Regional de Educación Junín, Perú. Les damos la más cordial bienvenida a la fecha número 13, Comparte Ciencias en la Escuela, la que venimos realizando gracias a la alianza con la Asociación de Científicos Peruanos, Científicos.p. Agradecemos la presencia del doctor Nahuel Monteblanco y la maestra Melina Galdós, quienes se están conectando con nosotros para desarrollar la presente reunión. Y le vamos a dar el pase para que nos brinden detalles de la ponencia. Adelante. Muchísimas gracias, Silvia. Buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan el día de hoy. Hoy tenemos el gran placer de tener a Carla con nosotros. La voy a presentar antes de que ella inicie la charla que tiene preparada para nosotros. Carla Arce Tort es astrofísica. Es licenciada en física por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su tesis le valió el premio Young Scientist Award en el 2014, que fue otorgado por la Unión Internacional de Radiociencia, URSI. Además, ella obtuvo una beca de la Fundación Carolina para realizar una maestría en astrofísica en la Universidad de La Laguna y en el Instituto de Astrofísica de Canarias en España. Ahí se especializó en instrumentación y observación en astrofísica. Al finalizar su maestría, Carla obtuvo una beca en la Universidad de Chile para realizar el doctorado en astrofísica, en donde trabaja estudiando la microfísica del polvo cósmico a distintas escalas de tamaño. Como astrofísica, Carla sueña con que la carrera de astronomía se desarrolle y visibilice en el Perú, ya que en base a su experiencia hay muchos niños, niñas y jóvenes interesados en las ciencias del universo, pero que no tienen referentes sobre esta carrera en el país. Carla, estamos muy felices de tenerte el día de hoy y estamos ansiosos por escuchar lo que nos tienes que contar el día de hoy. Tienes entre 45 y 50 minutos para tu charla y luego vamos a pasar una ronda de preguntas de los alumnos y alumnas de la sala Zoom y de la audiencia que nos sigue en Facebook. Bienvenida. Tu micrófono está cerrado. Ok, ahora sí. Muchas gracias, Melina, por esta presentación. Gracias por la invitación. Sobre todo, estoy muy contenta de poder formar parte de esta gran iniciativa que es difundir la ciencia a lo largo de todo nuestro país, sobre todo a los niños y a las niñas que son las futuras generaciones y los futuros gestores del desarrollo de la ciencia en el Perú. Así que voy a empezar con mi charla. ¿Se ve mi pantalla compartida ya? Todavía no. Ah, bueno. Pues... ¿Hola? No, por favor, sigue. Compartir. Ah, no. Sí. Compartir la pantalla, sí. Ya, ahora sí se ve. Ok. Perfecto. Listo. Pues bueno, gracias por la invitación nuevamente y voy a empezar mi charla, que como pueden ver se llama La vida de las estrellas o también Un viaje por la vida de las estrellas. Yo soy Carla Arce Tort y bueno, antes de empezar con mi charla, me voy a presentar muy brevemente, aunque bueno, Melina ya me presentó con mucho detalle, pero de todas maneras quiero hablar acerca de cómo fue mi trayectoria como científica, ya que probablemente varios de los que nos están escuchando quieren a futuro seguir una carrera de ciencias, entonces quiero contarles un poquito acerca de mi experiencia. Bueno, yo estudié física en la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo así decidí estudiar física? Bueno, desde pequeña a mí siempre me interesó mucho entender cómo funciona la naturaleza, qué cosa hay ahí afuera en el universo, si todos los fenómenos que yo veía en la televisión o en los libros eran reales, todas estas cosas, ¿no? Las galaxias, los planetas, las estrellas, por qué las estrellas brillan en la noche, qué tan lejos está otra galaxia, qué cosa es una nebulosa, ¿no? En fin, un montón de preguntas y siempre me interesó todo acerca del universo. Ahora, en Perú, cuando yo era pequeña, y de hecho también ahora, estos temas del estudio del universo no están tan difundidos. Eso no quiere decir que no hayan astrónomos y astrónomas peruanas. De hecho, somos varios, solamente que estamos en diferentes lugares del mundo. También hay varios que están en Perú, pero sería muy interesante poder desarrollar esta ciencia, ¿no?
Pero incluso así, yo decidí estudiar física, ya que física me dio esta base para luego especializarme en astrofísica. Bueno, primero estuve en España, como pongo ahí donde hice una maestría, y ahora estoy en Chile haciendo un doctorado. La idea de hacer estos estudios, la maestría y el doctorado, es poder formarme como investigadora para así poder, luego que termine el doctorado, ya estoy en mi último año, poder trabajar en un instituto de investigación, esperemos que pueda ser en Perú, de preferencia, e investigar acerca del universo, ¿no? También hago divulgación de ciencia. Tengo unas plataformas de divulgación, bueno, una plataforma que se llama AstroCarla, y estoy principalmente en Instagram, pero también de vez en cuando subo cosas a TikTok y bueno, y en Twitter en general. Así que yo a todos los que nos están escuchando, sobre todo a los más jóvenes, quiero pedirles que si al final de la charla tienen alguna pregunta acerca de una carrera de ciencia, cómo es seguir una carrera de ciencia en el Perú, sea cual sea la carrera, ¿no? ¿Cuál ha sido mi experiencia o qué cosas les puedo aconsejar yo? Por favor, no duden en preguntarme. Entonces, empecemos. En todas las charlas que yo hago acerca de la vida de las estrellas, siempre me gusta presentar esta imagen, porque demuestra muy bien cómo probablemente en una noche que está despejada, ¿no? En un lugar sin tanta contaminación lumínica, miramos al cielo y vemos una imagen como la que vemos en la diapositiva de acá, ¿no? Un cielo lleno de estrellas, que son estos puntitos brillantes que, bueno, dependiendo de las condiciones climáticas y las condiciones de luminosidad en el lugar donde estemos, pueden aparecer en mayor o menor cantidad, ¿no? Y si las han visto así, de esta manera tan espectacular, dependiendo de en qué parte del Perú estén, pueden ver que son estos puntitos brillantes que tintinean, ¿no? Y que probablemente pueden habernos generado bastantes preguntas. De hecho, si nos detenemos a pensar un rato, la luz de estas estrellas ha viajado millones de millones de millones de kilómetros a través del universo hasta alcanzar nuestros ojos. Por ejemplo, en el Perú, la región andina es una región muy privilegiada en temas de observación del cielo. Tenemos un muy buen clima en las regiones andinas del Perú, a una muy buena altura, y si nos alejamos de la contaminación lumínica, de la luminosidad que probablemente puede emitir una ciudad, ¿no? O un pueblo, si nos adentramos hacia las montañas, ¿no? Vamos a ver un cielo espectacular, muy probablemente podamos ver la Vía Láctea y las famosas nubes de Magallanes, que son dos galaxias pequeñas que orbitan a nuestra galaxia. Entonces, un cielo como este, de todas maneras, nos genera un montón de preguntas. Pero ahora, les cuento que nosotros los astrónomos, que somos los científicos que nos encargamos de estudiar la física, la ciencia en general del universo, clasificamos cada una de estas estrellas, porque estas estrellas tienen etapas durante su vida, ¿no? Nacen, que ya les voy a explicar luego cómo se forman, cómo nacen, evolucionan dependiendo de cuánta masa tengan y finalmente se puede decir que mueren o simplemente se les acaba el proceso de evolución. Y también hay distintas formas para este término de la evolución y les voy a explicar también luego cuáles son estos distintos finales de las estrellas, pero vamos también a hablar de conceptos que probablemente han escuchado antes que son muy interesantes. Pero antes de llegar a esto, quiero contarles cómo los astrónomos estudiamos el universo. Para estudiar el universo, los astrónomos utilizamos la luz, observamos la luz. Y ahora, ¿cómo observamos la luz? Usando telescopios, ¿no? La luz no solamente es la que podemos ver con los ojos, ¿no? Nosotros vemos alrededor y vemos las cosas, vemos los colores, ¿no? Rojo, verde, azul, amarillo. Esta es solamente una pequeña parte de la luz, del espectro de la luz, ¿no? Como lo que les muestro acá. Pero hay todo un espectro mucho más grande, ¿no? De la luz que se emite, la luz se emite de distintas formas que llamamos frecuencias, ¿no? En distintas frecuencias. Por ejemplo, cuando vemos televisión o escuchamos la radio, estas emisiones que nos llegan son las emisiones de radio, y de ahí justamente viene el nombre de radio, que tienen frecuencias más bajas. De la misma manera también vienen emisiones de radio del universo, que son las que están en esta parte del espectro, y las observamos con algo que llamamos radiotelescopios, que es
son telescopios como los que les muestro en esta imagen, ¿no? Yo particularmente soy radioastrónoma y estudio el universo usando radiotelescopios, es decir, observándolo en la frecuencia del radio. Luego hay astrónomos que se dedican a observar el universo en el infrarrojo o en el óptico, que es el óptico justamente es lo que podemos ver con los ojos, y utilizan grandes telescopios con espejos, algunas veces con lentes, que son parecidos a los que normalmente se utilizan no sé, de repente en alguna institución o en la casa, esos telescopios por los que uno puede ver, y es algo así, pero mucho más grande, mucho más complejo, ¿no? Pero también los astrónomos estudiamos el universo en las altas energías, que serían rayos X y rayos gamma, y para esto usamos telescopios que mayormente están fuera de la Tierra, orbitando, para así evitar que la atmósfera de la Tierra nos bloquee este tipo de emisiones. Entonces, es muy interesante y es muy necesario observar el universo en todas las regiones del espectro de la luz, porque cada una de estas regiones, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, nos dan una información distinta acerca del universo. Entonces, quería contarles un poco acerca de cómo observamos el universo e incluso dentro de la observación los astrónomos nos dividimos en distintos grupos dependiendo de qué frecuencia de la luz observemos, ¿no? Y para eso usamos distintos telescopios también. Bueno, entonces, antes de hablar acerca de las estrellas en particular, quiero empezar por la pregunta inicial. ¿En dónde encontramos las estrellas en el universo? Pues las encontramos en absolutamente todos lados. Conozcamos un poco más acerca de cómo nos podemos ordenar para que las estrellas no sean simplemente un grupo de astros desparramados por el universo. Más bien les cuento que los astrónomos hemos organizado a las estrellas en grupos. Ahora, estos grupos de estrellas se clasifican según el tamaño del grupo. Por ejemplo, yo, y esto siempre lo digo en las charlas, yo las llamo como ciudades cósmicas. ¿Por qué? O sea, imagínense, ustedes viven en una ciudad dentro del Perú, con una cantidad de habitantes, ¿no? Imaginemos que cada habitante es una estrella. Tienen una cantidad de estrellas o de habitantes dentro de esta ciudad. Si nos vamos a nivel país, son más habitantes, es un grupo más grande. Luego, a nivel continente, más habitantes todavía, un grupo mucho más grande, y a nivel mundial, mucho más grande aún. De la misma forma, agrupamos las estrellas en distintos grupos cuya cantidad, la cantidad de estrellas en cada grupo va aumentando, ¿no? Y a cada uno de estos grupos les damos un nombre. Ahora, la imagen que les muestro en esta diapositiva ilustra el universo observable en una escala, bueno, cada vez más compacta. Vamos a ir bajando en el número de estrellitas en cada grupo de los que vamos a hablar, y pues este universo observable es, como lo dice su nombre, el universo que podemos observar, el límite que podemos observar con la tecnología con la que contamos actualmente, ¿no? Y este universo observable contiene las estrellas que conocemos, galaxias cercanas, galaxias distantes, filamentos de materia primitiva, el muy famoso fondo cósmico de microondas que nos da información acerca del Big Bang. En fin, el universo observable nos da toda esa información. Ahora, ¿dónde vivimos nosotros dentro de este universo observable? La Niaquea es el supercúmulo que engloba a todas las galaxias y cúmulos más cercanos a nuestro hogar, ¿no? Este supercúmulo fue descubierto hace relativamente poco, ¿no? Con simulaciones que miden la velocidad de movimiento entre galaxias. Fue descubierta en el 2014, y se calcula que dentro de la Niaquea existen unas 10.000 billones de estrellas. Imagínense, 10.000 billones de estrellas dentro del supercúmulo donde estamos viviendo nosotros. Ahora, el tamaño de la Niaquea es tan grande, es tan así, no se puede imaginar lo grande que sencillamente es increíble pensar que, incluso siendo tan grande, es solamente uno de los más de 6 millones de supercúmulos que se pueden encontrar dentro del universo observable. O sea, incluso siendo tan grande, con más de 10.000 billones de estrellas, es solamente uno de los supercúmulos, ¿no? Entonces, es increíblemente grande, así que vayamos a una escala un poquito más pequeña para poder ubicarnos mejor dentro del universo.
Ahora, dentro de la Niaquea encontramos el supercúmulo de Virgo. Es nuestro supercúmulo local, ¿no? Dentro de este supercúmulo, que bueno, se puede llamar de Virgo o se puede llamar supercúmulo local, se encuentra lo que llamamos el grupo local, ¿no? Y dentro del grupo local encontramos nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. También encontramos a la galaxia Andrómeda, que es la galaxia vecina, y hay otras 52 galaxias más que nos acompañan, entre galaxias gigantes y galaxias enanas, ¿no? Entonces, repasando, universo observable, supercúmulo de la Niaquea, cúmulo de Virgo y grupo local. ¿Ven cómo hemos ido bajando, ¿no? Hasta ubicarnos dentro del universo, ¿no? Entonces, ya que estamos en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, hablemos rápidamente acerca de qué cosa es una galaxia y cuáles son los componentes principales de una galaxia. Una galaxia es este grupo de estrellas, no solamente de estrellas, también de planetas, de gas, de polvo, de cuerpos menores, por ejemplo, asteroides, meteoros, planetas enanos, ¿no? Este grupo de masa, esta masa que está unida gravitacionalmente, ¿no? Ahora, hay una región muy interesante en las galaxias que está justamente en el centro, que es la región que alberga un agujero negro supermasivo. Ahora, esta región generalmente es de gran interés científico, ya que nos ayuda a entender cómo se formó una galaxia, cómo se puede formar una galaxia y cómo podría evolucionar posteriormente. Ahora, muy rápidamente, probablemente la mayoría de ustedes ha escuchado acerca de los agujeros negros, ¿no? Que son estas regiones en el espacio con un tamaño muy pequeñito, pero que contienen tanta cantidad de masa comprimida, materia comprimida, que lo vuelve extremadamente denso. Es decir, hay un montón de materia, pero ni se imaginan cuánta cantidad de materia en una región extremadamente pequeña. Y esto hace que la atracción gravitacional sea tan grande que ni siquiera la luz puede escapar. De ahí viene el nombre de agujero negro, la ausencia de luz. Entonces, son de los elementos más interesantes del universo y se encuentran, los agujeros negros supermasivos de gran masa, se encuentran por lo general en los centros de todas las galaxias. Pero bueno, esta charla va a ser acerca de las estrellas, ojalá podamos agendar otra charla para hablar acerca de los agujeros negros, que son objetos muy interesantes. Entonces, vayamos a la pregunta principal. ¿Qué cosa es una estrella? Como ya les expliqué, en esta charla vamos a sumergirnos en cada etapa de la vida de una estrella, así que empecemos por definir primero qué cosa es una estrella. En términos muy resumidos, las estrellas son enormes esferas de gas luminosas muy brillantes, extremadamente brillantes, pero sobre todo calientes, emiten luz y emiten calor, ¿no? Como más o menos vemos en esta imagen. Ahora, la pregunta es, ¿por qué son tan brillantes y por qué son tan calientes? O sea, ¿qué es lo que sucede en esta esfera de gas para llegar a este punto que se emite tanta luminosidad y tanto calor como, por ejemplo, lo hace nuestro Sol, que es una estrella? Pues para hablar de eso tenemos que hablar acerca del núcleo de la estrella, ¿no? La parte más caliente de una estrella está en su centro, como vemos acá, y este centro se llama el núcleo. Este núcleo es tan caliente que tiene una temperatura de aproximadamente 15 millones de grados Celsius. O sea, para que se hagan una idea, un día de verano, aproximadamente un día que salen y se mueren de calor, pueden hacer unos 32 grados Celsius, ¿ya? Imagínense 15 millones de grados, para que vean qué tan caliente es el centro, o puede llegar a ser el centro de una estrella, porque eso también va a depender mucho de qué tipo de estrella es, pero aproximadamente, ¿no? 15 millones de grados. Ahora, este núcleo está formado de muchos átomos de hidrógeno, y estos átomos de hidrógeno se mueven muy rápido y empiezan a chocar entre ellos, ¿no? Chocan entre ellos y se unen para formar nuevos elementos. Ahora, este proceso de choque y de unión se llama la fusión, ¿no? Y esta fusión del hidrógeno, que nos va a dar un elemento que se llama helio en esta primera etapa, van a generar una cantidad enorme de energía.
y esta cantidad enorme de energía se va a emitir como luz y como calor. Y es justamente gracias a estos procesos de fusión que, por ejemplo, podemos disfrutar de un día soleado, ¿no? Nuestro Sol tiene en su centro estos procesos de fusión que nos permiten disfrutar de un día soleado y del calor del verano, ¿no? Todo esto ocurre debido a que hay átomos de hidrógeno colisionando rápidamente en el centro de nuestro Sol. Ahora, pero la pregunta es, listo, ocurren estos procesos de fusión, pero ¿cómo hacen las estrellas para llegar a hacer estas esferas de gas tan caliente? O sea, ¿nacen de la nada? ¿Hay algún proceso que las forma? Vamos a ver eso ahorita. Bueno, ahora que ya sabemos qué cosa es una estrella, así en términos generales, vamos a hablar acerca de cómo se forman. Y para esto tenemos que hablar acerca de las nebulosas. Ahí les pongo dos imágenes muy bonitas y reales de nebulosas. Y las nebulosas son estas regiones que también pueden ser llamadas las cunas de las estrellas, ya que es donde las estrellas empiezan a formarse. Las nebulosas son nubes muy grandes de gas y de polvo, exactamente como vemos en esta imagen. Pero en estas nubes van a haber regiones un poquito más densas, es decir, con un poquito más de materia acumulada, ¿no? Y vamos a ver qué cosa sucede en estas regiones, ¿no? En estas regiones, que también pueden ser un poquito más frías, ¿no? Se va a juntar muchísimo gas compuesto, este gas va a estar compuesto de lo que llamamos hidrógeno molecular, ¿no? Que son dos átomos de hidrógeno unidos. Ahora, al inicio, este gas de hidrógeno molecular va a empezar a acumularse como vemos acá, y va a generar muchísima presión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando empieza a acumularse toda esta materia? La materia va a empezar a atraerse entre ella por la fuerza de la gravedad, ¿no? Muy similar a nosotros que estamos parados en la Tierra debido a la atracción gravitacional que la masa de la Tierra ejerce sobre nosotros, sobre nuestra masa. De la misma manera, ahí está todo tan comprimido, se está comprimiendo a tal velocidad que la materia empieza a atraerse entre ella por la fuerza de la gravedad. Entonces, va a llegar un momento en que va a haber tanta acumulación de este gas que la fuerza de gravedad va a ganar y el gas va a seguir colapsando, va a seguir acumulándose. Y va a llegar un momento en que la fuerza de gravedad es tan grande que la nube no va a aguantar tanta presión, tanta acumulación, y va a empezar a quebrarse en nubecitas más pequeñas, como vemos en esa imagen de acá. Y en cada una de estas nubecitas es donde empieza a formarse una estrella, o probablemente más, dependiendo. Y estas estrellas que empiezan a formarse, vamos a llamarlas las protoestrellas. Ahora, al inicio, la protoestrella es una nubecita con un núcleo en el centro que empieza a calentarse de a poquitos, ¿no? Esta parte de acá es mucho más densa, es la parte más densa, es decir, donde hay mayor cantidad de masa, de materia acumulada, y este núcleo va a empezar a calentarse. A medida que esto pasa, esta nubecita empieza a girar hasta que forma un disco como el que vemos en esta imagen. Entonces, este disco, que está hecho de polvo y de gas, principalmente de gas, va a seguir girando y girando y va a producir una fuerza magnética, ¿no? Como parecida a la fuerza de cuando tenemos un imán y lo pegamos en la refrigeradora, va a generar una fuerza magnética que va a jalar todo ese gas y polvo hacia el centro del disco. Todo lo que está acá se va a jalar hacia el centro del disco, hacia el núcleo. Entonces, todo este gas que cae en el centro del disco hace que la temperatura siga subiendo cada vez más. Imagínense, cae un montón de gas y de polvo, sobre todo de gas al centro, ¿no? Donde está este núcleo, entonces la temperatura sube y todo se vuelve muchísimo más caliente aquí en el centro. Entonces, el núcleo de este disco se vuelve tan caliente que el hidrógeno va a empezar a moverse muy rápido, ¿no? Tenemos mucha temperatura, mucha presión, y el hidrógeno se vuelve se mueve cada vez más rápido. ¿Y qué sucede si los hidrógenos empiezan a moverse cada vez más rápido? Empiezan a chocar entre ellos. ¿Y qué sucede cuando hay varios hidrógenos chocando entre ellos?
empieza el proceso de fusión. Y es el proceso de fusión el que define finalmente el nacimiento de la estrella, ¿no? Entonces, ahora que la estrella ya nació, poco a poco va a empezar a desarrollarse. Y es esta etapa a la que llamamos la fase T Tauri. Ahora, en este momento, la estrella empieza a limpiar todo el polvo y todo el gas de su disco, botándolo hacia afuera, ¿no? En chorros como los que vemos en esta foto. Ahora que la estrella se ha formado debido a que han empezado los procesos de fusión, es decir, los hidrógenos chocando entre ellos, la estrella va a querer limpiar todo lo que ha sobrado alrededor. ¿Cómo lo limpia? Expulsando estos chorros, ¿no? Hacia afuera, para limpiar todo el entorno que ha quedado lleno de polvo que ha sobrado, ¿no? Entonces, mientras la estrella está limpiando todo este polvo y todo este gas, el núcleo va a seguir fusionando hidrógeno y cada vez se va a volver más luminoso y más caliente, porque como ya vimos, lo que provoca que una estrella sea tan luminosa y tan caliente son estos procesos de fusión. Entonces, a medida que se fusionan más hidrógenos en el núcleo de esta T Tauri, la estrella se va volviendo cada vez más luminosa y más caliente, hasta que la estrella por fin va a estar totalmente formada y va a entrar a lo que yo llamo la etapa de, entre comillas, adultez de la estrella, que es la etapa de la secuencia principal. Pero antes de pasar a esa etapa, quiero mostrarles, porque había agregado esta imagen específicamente para que vean las maravillas que pueden hacer los telescopios. Este es un grupo de radiotelescopios que tenemos aquí en Chile. Yo ahorita estoy estudiando en Chile. Y este grupo de radiotelescopios, que se llama el interferómetro ALMA, tomó la primera observación de un disco, como el que les acabo de explicar, ¿no? Un disco T Tauri, donde está formando una nueva estrella, que ya es nuevecita, y alrededor hay un disco de gas y polvo donde se van a formar futuros planetas. Y esta imagen que ven acá es real, y fue sacada por este radiotelescopio. Entonces, imagínense lo increíble que es ver algo como lo que les mostré acá, pero en la vida real. Entonces, no quería dejar de mostrarles esta foto. Se llama HL Tau, y es una de las imágenes más revolucionarias de las últimas décadas en la historia de la astronomía, así que quería mostrárselas. Pero bueno, como les estaba comentando, el Sol ya va a entrar a la etapa de la secuencia principal, ¿no? Que es como la etapa de la adultez de la estrella. Dije Sol, en realidad es estrella, aunque nuestro Sol también está en esa etapa. Entonces, ahora que la estrella ya se sostiene por sí misma, ha entrado a esta etapa en donde va a seguir fusionando el hidrógeno en su núcleo, es decir, van a seguir estos átomos de hidrógeno chocando y chocando entre ellos por miles de millones de años más, ¿no? Esta fusión de hidrógeno va a hacer que se convierta o que se transforme de átomos de hidrógeno a cada vez más átomos de helio. Y en esta etapa, la estrella va a emitir mucha luz, mucho calor, gracias a los procesos de fusión. De hecho, nuestro Sol está en esta etapa de la secuencia principal y va a seguir así por miles de millones de años más. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros vivos como especie en el planeta Tierra. Ahora, es importante mencionar que durante la secuencia principal, la estrella va a mantener un equilibrio. O sea, porque uno dice, listo, las estrellas son estas esferas supermasivas, ¿no? Y ya habíamos hablado de que cuando tenemos algo muy masivo, suele colapsar por la gravedad. ¿Por qué las estrellas no colapsan? Si son cosas supermasivas, ¿no? Y es porque hay un equilibrio que mantiene a la estrella entre que no colapse, pero que tampoco explote. ¿Por qué? Porque aquí en su centro, los procesos de fusión de los hidrógenos chocando y formando helio, crean una presión que tiende a hacer que la estrella se infle. Y al mismo tiempo está la gravedad de la misma estrella que tiende a hacer que la estrella colapse. Entonces va a haber un equilibrio entre las dos fuerzas. Y este se llama el equilibrio hidrostático. Y este equilibrio va a permitir que la estrella se mantenga sin colapsar y sin explotar, ¿sí? Por miles de millones de años, ¿no? Y nuevamente nuestro Sol actualmente nos da luz y nos da calor debido a que se encuentra en este equilibrio hidrostático. Y va a seguir así por miles de millones de años. Es muy importante mencionar esto. Entonces,
uno dice, ok, listo, la estrella está en su etapa de secuencia principal, está en equilibrio hidrostático, emite luz y calor por miles de millones de años más, todo muy bien. Pero va a llegar un momento en que esto se va a tener que acabar, porque evidentemente el hidrógeno se va a acabar en algún momento, no es infinito. Entonces, ¿qué va a suceder cuando la estrella acabe todo el hidrógeno que tiene para fusionar? ¿Qué es lo que va a pasar? Podríamos decir que en este momento la estrella entra en la etapa de la vejez, ¿no? Y en esta etapa empieza a crecer e inflarse cada vez más hasta convertirse en lo que llamamos una gigante roja. Aquí en la imagen les muestro la diferencia de tamaño entre nuestro planeta Tierra, nuestro Sol, y una gigante roja promedio. Fíjense qué tanto se puede inflar una estrella. De hecho, nuestro Sol en algún momento va a ser una gigante roja y se va a inflar de ser así a ser así de grande. Pero aquí viene otra pregunta. O sea, aquí les he contado que nuestro Sol se va a convertir en una gigante roja. Pero ¿qué va a suceder con estrellas que tienen mucha más masa que nuestro Sol? Porque nuestro Sol es una estrella de masa intermedia. Hay estrellas con menos masa, hay estrellas con mucha más masa. Y como les dije al inicio de la charla, la forma en que evoluciona cada estrella va a depender principalmente de su masa. Entonces, ¿qué va a suceder con esas estrellas que tienen muchísima más masa que nuestro Sol? Se van a volver súper gigantes rojas, ya no gigantes, sino súper gigantes rojas. Fíjense en la imagen que les muestro en esta diapositiva, la comparación de tamaño entre las gigantes y súper gigantes rojas, ¿no? Gigantes, súper gigantes, y nuestro Sol, aquí está, no se ve, es apenas un píxel, porque el tamaño comparativo entre nuestro Sol y una súper gigante roja es una cosa alucinante, ¿no? Para que vean qué tan grande puede llegar a ser una estrella, sobre todo en su etapa de vejez. Ahora, mientras la estrella se infla para convertirse en alguna de estas gigantes o súper gigantes rojas, ¿qué está sucediendo en su núcleo? En el núcleo ya vimos que, bueno, habíamos hablado de que todo el hidrógeno se había terminado por haberse fusionado en helio, y ahora este helio se está fusionando cada vez más rápido. La temperatura ha aumentado en el núcleo, este helio se está fusionando cada vez más rápido hasta que también se va a acabar. Y cuando se acaba, llega un momento en que el núcleo ya no soporta tanta presión, porque hay un montón de presión, se han formado elementos cada vez más pesados. Dependiendo de qué tanta masa tenga la estrella, se pueden formar elementos cada vez más pesados. Y esto va a hacer que el núcleo tenga tanta presión que llega un momento en que ya no va a soportar más. ¿Y qué pasa en este caso? Llegamos al final de la vida de las estrellas. Ahora, como ya les dije, la evolución de una estrella va a depender de su masa. Y por eso, también dependiendo de la masa de la estrella, van a haber 3 tipos de finales. Entonces, primero, para las estrellas con masas parecidas a las de nuestro Sol, o masas menores, las capas de la parte de afuera de lo que ya es la gigante roja se expulsan y forman lo que llamamos una nebulosa planetaria, que es como la que vemos en esta imagen. Aquí está el núcleo, bueno, parte del núcleo del Sol, las capas, bueno, no del Sol, sino de la estrella parecida a nuestro Sol, las capas externas se han expulsado hacia afuera y forman lo que se llama una nebulosa planetaria. Ahora, el nombre nebulosa planetaria no significa que aquí se van a formar planetas, es un nombre que se le ha dado por razones históricas, pero no tiene nada que ver con la formación de planetas. Es muy importante aclarar eso. Entonces, una vez que se han expulsado estas capas externas de la gigante roja, el núcleo ha colapsado y ha formado lo que conocemos como una enana blanca, ¿no? Que se las coloco acá. Esta enana blanca es lo que queda del núcleo de la estrella. Le llamamos remanente estelar, que es lo que queda, ¿no? Es denso, es decir, tiene un montón de materia acumulada en un volumen, en una esferita pequeña, y esa enana blanca, poco a poco, con el pasar de los años, miles de millones de años, va a ir enfriándose, va a ir liberando toda la poca energía que le queda, hasta que finalmente se apaga. Esta nebulosa planetaria, con este remanente de enana blanca,
es lo que va a suceder con nuestro Sol. Pero tranquilos y tranquilas, porque para esto todavía faltan miles de millones de años, pero ahí tienen más o menos un panorama de cómo va a terminar nuestro Sol. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede con estrellas que tienen mucha más masa todavía? Las estrellas con masas mayores a 8 veces la masa de nuestro Sol tienen un proceso similar. El núcleo colapsa, se comprime muchísimo y las capas externas explotan, se extienden, pero de una forma mucho más energética que la de una nebulosa planetaria. Y es esto lo que llamamos una supernova, como la que vemos en la imagen, ¿no? Las capas externas de esta estrella muy masiva han explotado, ¿no? De una forma muy energética, ¿no? Y las supernovas también son muy luminosas, ¿no? Es uno de los eventos más luminosos y energéticos que hay. Hay otros muchos más energéticos todavía, pero este es uno de ellos. Y en esta supernova que ha explotado, se expulsa mucho material de la estrella. Y este material se va a esparcir, ¿no? Son elementos químicos y metales que se esparcen en el espacio cercano a esta supernova. Ahora, en algunos casos, después de esta explosión de la supernova, el núcleo va a sobrevivir a esta explosión, ¿no? Y se va a formar lo que llamamos una estrella de neutrones. Ahora, las estrellas de neutrones son los objetos observados más densos del universo. Es decir, tienen muchísima materia comprimida en un espacio, una esferita muy pequeña. Para que se hagan una idea de qué tan densa es una estrella de neutrones, si pudiéramos, imagínense, coger una cucharita de café y sacáramos una cucharada de estrella de neutrones, solamente esa cucharada pesaría 900.000 millones de kilos. Porque está la cantidad de materia en un espacio pequeño que la vuelve extremadamente pesada. Así de densa es una estrella de neutrones. Pero es lo que queda en la gran mayoría de explosiones de supernovas, ¿no? Este remanente estelar que queda en el centro de la explosión. Pero hay un tercer final del cual tenemos que hablar, probablemente el más entretenido, que es para el caso de estrellas muchísimo más masivas, es decir, 20 veces la masa de nuestro Sol o más. ¿Qué sucede? Explota la supernova, pero el núcleo que ha quedado es tan denso que colapsa de una forma muy violenta, que finalmente se vuelve un agujero negro estelar. Ahora, como les había explicado, los agujeros negros son estas regiones del espacio donde hay tanta materia en un espacio tan pequeñito que los vuelve infinitamente densos, prácticamente, ¿no? Ahora, quiero resaltar que hay una diferencia entre los agujeros negros formados a partir del final de una estrella masiva, que son agujeros negros más pequeños, con menos masa, que los agujeros negros de los que hablamos al inicio de esta charla, que están en el centro de las galaxias. Esos agujeros negros son mucho más grandes, mucho más masivos, por eso se llaman agujeros negros supermasivos. Estos son agujeros negros estelares, son más pequeños, ¿no? Menos masivos, ¿no? Estos sabemos que se han formado a partir de la muerte de una estrella masiva. Los agujeros negros supermasivos, bueno, su origen aún es tema de estudio, pero se cree que se formaron en el universo temprano. Así que son dos tipos de agujeros negros distintos. Entonces, ya hablamos de cuáles son los tres finales de la vida de una estrella, ¿no? Y ya vimos que esto va a depender de su masa. Pero ¿saben qué cosa es lo interesante de la vida de una estrella o del ciclo de vida de una estrella? Que todo va a empezar de nuevo. ¿A qué me refiero con esto? Si se fijan, hablamos de que las estrellas se forman en las nebulosas, en regiones muy densas y frías, en las nebulosas. Dependiendo de la masa inicial, la estrella se forma, pasa por la etapa de protoestrella, T Tauri, secuencia principal. Acá tenemos estrellas de masa cercana a nuestro Sol, estrellas más masivas. Luego fusionan el hidrógeno en su núcleo. Cuando ya esta fusión llega a un límite, se vuelven gigantes o supergigantes rojas. Y dependiendo de la masa, pueden terminar como una nebulosa planetaria con una enana blanca en su centro, o como una supernova con una estrella de neutrones o un agujero negro.
Pero como les había comentado, estas explosiones de las capas externas de las estrellas, ya sean como nebulosas planetarias, pero sobre todo como supernovas, esparcen todos los elementos formados durante la fusión en el medio circundante, ¿no? Y estos elementos enriquecen el medio y permiten la formación de nuevas regiones donde se van a formar nuevas estrellas, es decir, nuevas nebulosas. Y todo vuelve a empezar, como ven acá. Entonces, si se dan cuenta, la vida de una estrella es un ciclo. Cuando muere una estrella, se forman otras estrellas nuevas, ¿no? Y esto me parece algo muy interesante de la vida de las estrellas. Ahora, por supuesto que no puedo acabar la charla sin mencionar a las estrellas más famosas conocidas, bueno, o al menos algunas de las más famosas. Para empezar, la estrella más grande que hemos observado, que es Stephenson 218. La coloco al costado de una que se llama UY Scuti, porque hasta hace pocos años, UY Scuti era la estrella más grande conocida, con unas 1700 veces el radio de nuestro Sol. Pero luego se observó Stephenson 218, que tiene más de 2000 veces el radio de nuestro Sol, que es más grande aún. Pero aún así, fíjense, acá tengo una imagen donde comparamos el tamaño de UY Scuti y nuestro Sol. Nuestro Sol es un puntito al costado de UY Scuti. Imagínense cómo sería el costado de Stephenson 218. Entonces, estrellas famosas, Stephenson 218 y UY Scuti, las más grandes observadas hasta la fecha. Otra estrella famosa es Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a nuestro sistema, ¿no? Estaba a unos 4.3 años luz de distancia. Ojo, el término años luz se refiere a la distancia que recorre la luz en un año, o sea, es la estrella más cercana, y es una enana roja, es una estrella más fría que el Sol, menos masiva que el Sol, pero aún así es una estrella muy activa, y hasta el momento sabemos que alberga 2 planetas en su orbitándola, ¿no? Yo creo que es interesante porque no solamente es la estrella vecina, sino que también tiene un comportamiento muy interesante y los planetas que la orbitan también son interesantes de analizar. Pero definitivamente la estrella de todas las estrellas es el Sol, nuestro Sol. ¿Por qué? Porque el Sol nos proporciona un ingrediente vital para que la vida exista en la Tierra. Sin la energía que proporciona la luz del Sol, la vegetación no podría crecer. Sin vegetación, los animales no tendríamos una fuente de alimento, ¿no? Entonces yo creo que la especie humana, para la especie humana, ¿no? Y para la especie, en realidad para toda la vida dentro de la Tierra, el Sol es la estrella más importante, ¿no? Ya que parte de nuestra supervivencia se la debemos a su existencia. Entonces, como ya les había comentado, el Sol es una estrella de secuencia principal, es una estrella que no es ni muy grande, ni muy chica, ni muy masiva, ni muy poco masiva, es una estrella intermedia, ¿no? Sin embargo, no es tan común. Más común es encontrar estrellas gigantes y masivas en el universo, ¿no? Pero es una estrella muy especial para, al menos nosotros los seres humanos. Ahora, como yo les había comentado, el Sol va a continuar quemando o fusionando hidrógeno en su núcleo por unos 5.000 millones de años más, y luego de quemar todo ese hidrógeno, se va a convertir en una gigante roja, va a seguir quemando helio, ya no hidrógeno, helio en su núcleo por otras 100 millones de años más o menos, y finalmente va a terminar como una nebulosa planetaria, con una enana blanca en su centro, ¿no? Y cuando esto suceda, la enana blanca se va a ir apagando lentamente durante miles de millones de años más, lentamente hasta que finalmente va a terminar siendo un remanente estelar oscuro, vagando por el universo por el resto de la eternidad. Ahora, nuevamente, para esto falta un montón de tiempo, así que disfrutemos de nuestra estrella mientras la tengamos aquí en equilibrio hidrostático, fusionando hidrógeno, emitiendo luz y calor, y cuidemos nuestro planeta, ¿no? Ya que gracias a nuestro Sol podemos sobrevivir como especie, pero también necesitamos cuidar nuestro propio hogar sin dejar de mirar el universo, ya que también vivimos dentro de él, y es importante entender
cómo funciona todo nuestro hogar, tanto el planeta como el universo. Y bueno, muchas gracias por su atención. Esta ha sido la charla acerca de la vida de las estrellas. Por favor, preguntas bienvenidas, ya sea acerca del tema que hemos hablado o también acerca de la carrera de ciencias o de astronomía, porque me encantaría, de verdad, si hay algún interesado o alguna interesada, poder responder todas sus dudas. Muchísimas gracias, Carla. Qué fascinante charla. Todos y todas hemos aprendido muchísimo en estos 45 minutos. Ya hay un montón de preguntas que se están como amontonando en nuestro chat de la sala Zoom. Hay muchos saludos, muchos reconocimientos también desde el Facebook. Ya en un ratito vamos a pasar a responder esas preguntas, pero Silvia, comenzamos con las preguntas del Zoom. Muchas gracias. Previamente, agradecemos la presencia de Carla Arce Tort, que nos ha ilustrado muy didácticamente, entretenidamente también, un viaje por la vida de las estrellas. Recordamos a toda nuestra audiencia que estos materiales actualizados y especializados, producidos cada semana, se convierten en valiosos recursos para los docentes. Bien, vamos a plantear acá algunas preguntas que nos escriben en el chat de la sala Zoom. Sebastián, ¿por qué los agujeros negros absorben todo? Muy buena pregunta. Los agujeros negros, bueno, como les había dicho, son estas regiones del espacio muy pequeñas con una cantidad de masa increíble acumulada que los vuelve infinitamente densos. Entonces, a medida que uno se acerca al agujero negro, el tirón gravitacional, esta fuerza de gravedad que te jala, se vuelve más fuerte. Ojo, no es que si yo estoy lo suficientemente lejos de un agujero negro, igual me va a absorber. No, tienes que acercarte lo suficiente. De hecho, pueden existir hipotéticamente, ¿no? Bueno, en el universo puede que existan, pero al menos hipotéticamente pueden existir planetas girando en torno a un agujero negro sin que se caigan dentro del agujero negro, pero están a una distancia prudente. Entonces, a medida que uno se va acercando, la fuerza de gravedad se vuelve cada vez más fuerte hasta que llega un punto en donde ni siquiera la luz puede escapar, ¿no? Cuando estás ya en lo que llamamos el horizonte de eventos del agujero negro. Entonces, es por eso, porque tenemos una densidad que tiende al infinito, es infinitamente denso. Entonces llega un momento donde nada puede escapar, ni siquiera la luz, que es lo que viaja más rápido en el universo. Bien, gracias. Ali nos pregunta, previamente, una charla muy interesante, felicitaciones a la astrónoma. ¿Cuáles son las razones por las cuales se puso el nombre Sol a nuestro Sol? Es una buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con temas de mitología. No me acuerdo exactamente cuál, pero es un tema, debe ser un tema mitológico, histórico. Es una buena pregunta. Y recuerdo que sabía la respuesta, pero ahorita se me ha ido de la cabeza. Pero tiene algo que ver con algo seguro mitológico, histórico. Gracias. Santiago nos transmite, ¿cómo se llamarán las estrellas que no pertenecen a ninguna galaxia? Es que estamos, a ver, lo que pasa es que las galaxias, entre las galaxias tenemos lo que llamamos el medio intergaláctico. Y de lo que conocemos, este medio intergaláctico es un espacio pseudo vacío. No está vacío porque igual hay gas y polvo, pero por lo general lo más usual es encontrar estrellas en grupos, ya sean galaxias, y dentro de las galaxias ya sean cúmulos, bueno, pues grupos, ¿no? O más grande aún en supercúmulos, supergrupos. Por eso las dividimos en grupos, ¿no? Es complicado encontrar una estrella errante en el medio intergaláctico. Si mal no recuerdo, creo que existen, pero no son muy comunes. Bien, gracias. Abel pregunta, ¿qué consecuencias traería cuando el Sol se pone como una gigante roja? ¿Absorberá los planetas? Sí, no todos, pero sí va a llegar al menos hasta nuestra órbita. Probablemente hasta Marte, poquito antes, yo creo. Pero nuevamente, para eso faltan 5.000 millones de años aproximadamente, así que no hay nada que preocuparse por ahora. Bien, David nos dice, excelente charla. Una pregunta, ¿cuál es la galaxia más lejana de la Vía Láctea? Creo que, a ver, ahí es una diferencia. Sí, no, la Vía Láctea es una galaxia, ¿no?
Ahora, la galaxia más lejana, no recuerdo su nombre, pero sí está a millones, en escala de millones o miles de millones de años luz. No recuerdo el nombre, pero ojo que una galaxia... Después el de 1, Sí. 2, A ver, 3, disculpa la interrupción. Sí. También, disculpa, estimada. 5, Sí, el creo, 7 y el 6. disculpa la interrupción. No, no te Ten- preocupes. sí, tenemos, terminas por favor con la respuesta y le damos pase a los participantes que están levantando la manito en la sala Zoom. Sí, no, Por fin. le decía a la persona que hizo la pregunta que la Vía Láctea es una galaxia. Entonces, probablemente se refería a cuál es la galaxia más lejana observada, ¿no? Porque nuestra galaxia, la Vía Láctea es una galaxia, así que... Pero como les digo, el nombre exactamente, igual es un nombre extraño con letritas y numeritos, pero sí está bastante lejos. Bien. Tenemos 3 participantes, gracias, que están levantando la manito. Por favor, pueden activar sus micrófonos y plantear su pregunta al astrónoma. A ver, Dairo, Snyder o Michelle, por favor, activar sus micrófonos. Ah, ya. Mientras tanto, vamos leyendo las preguntas. Vamos a proseguir. Querida Silvia, Dairo está tratando de Ya, creo que abrir necesitamos... su Sí. micrófono. Voy Ya, a, perfecto, voy a Dairo. habilitar. Listo. Mientras voy habilitando, por favor, las preguntas que se están dando en la parte exterior. Hola. Hola, Dairo. Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Dairo. Mi siguiente pregunta es, si no existieran las estrellas, ¿qué pasaría excluyendo al Sol? Gracias por su respuesta. Bueno, si no existiera ninguna estrella más que nuestro Sol, pues nosotros, o sea, la Tierra, es que es una pregunta muy interesante para pensar. Y si entendí bien la pregunta es, si no existiera ninguna estrella en el universo más que nuestro Sol y nosotros los planetas, en los planetas, pues las órbitas planetarias se mantendrían en torno al Sol. Los efectos de otras estrellas sobre nuestro sistema no son extremadamente perceptibles. Igual habría alguna especie de efecto a largo plazo de solamente ser el único sistema en todo el universo, pero a corto plazo o a escalas pequeñas, la órbita de nuestro planeta y de todos los planetas del sistema solar dependen exclusivamente del Sol, ¿no? Viéndolo así de manera pequeña, ¿no? Pero es una pregunta muy interesante. Habría que hacer, de hecho, habría que hacer simulaciones para ver cómo se comportaría un universo sin estrellas más que nuestro Sol y los planetas. Es una pregunta muy interesante, la verdad. Disculpen, no puedo prender mi micrófono, pero le quisiera preguntar, Te escucho. ¿cuántas estrellas podrían ver en la galaxia? Estamos hablando de miles, de centenares de miles de millones de estrellas en nuestra galaxia nada más. O sea, son muchísimas, muchísimas, miles de millones. Bien. A ver, le damos el pase a Michelle, Cecia, que están levantando la manito, por favor. Buenas tardes con todos, mi nombre es Michelle. Quisiera preguntar si existen estrellas muertas y que si es así, ¿cómo sabemos que están muertas? Es una gran pregunta. Bueno, la muerte de una estrella va a depender de su masa. En el caso de las estrellas que tienen mayor masa, si observamos una supernova, que las observamos más o menos frecuentemente, depende, sabemos que la estrella ya se murió, ¿no? Y que queda esta estrella de neutrones en su centro o un agujero negro estelar. Entonces ahí tenemos un indicio de que la estrella llegó al final de su vida, cuando vemos la supernova. Lo mismo con las estrellas de masa más pequeña como nuestro Sol o masas menores, si vemos una nebulosa planetaria o una enana blanca, sabemos que la estrella también ya murió, ya llegó al final de su vida. Lo interesante es que, por ejemplo, las enanas blancas, como les había comentado, llega un momento en que se apagan, ya no emiten luz, ya no emiten calor, son simplemente materia apagada, que no emite, entonces son despojos oscuros que vagan por el universo. Y es interesante porque son objetos que sabemos que existen en base a la teoría de evolución estelar,
pero es complicado detectarlos porque no emiten ni luz ni calor. Entonces es un campo de la astronomía que todavía hay preguntas que faltan responder con respecto a las enanas blancas, qué sucede cuando simplemente se apagan del todo. Bien, gracias. Tenemos otra pregunta, interesante tema, tal vez una síntesis, ¿no? ¿Cómo se crean los agujeros negros? Depende. En el caso de los agujeros negros estelares, que son los más pequeños y menos masivos, se crean cuando por una estrella extremadamente masiva, ¿no? Ya al menos 20 veces la masa de nuestro Sol, colapsa, ¿no? El núcleo colapsa y las capas externas explotan como una supernova. Pero este núcleo está tan lleno de metales pesados, está tan caliente, pero está colapsando tanto, que simplemente se forma esta singularidad. Singularidad es el nombre que se le da a esta formación que tiende a ser infinitamente densa. O sea, tienes una cantidad de materia increíblemente grande en un espacio muy pequeño que se forma este agujero negro. O sea, básicamente es por la muerte de una estrella muy masiva. Eso en el caso de los agujeros negros estelares. En el caso de los agujeros negros supermasivos, los que están en el centro de las galaxias, que son mucho más grandes, mucho más masivos, se cree que se formaron cerca al inicio del universo, un poquito después del Big Bang, ¿no? Debido a acumulación de grandes cantidades de materia. Entonces, es un tema de estudio también interesante, ¿no? Cómo se formaron los agujeros negros supermasivos. Y de hecho, hay agujeros negros de masa intermedia, que no son ni agujeros negros estelares, ni agujeros negros supermasivos. Y la formación de esos agujeros negros de masa intermedia todavía es objeto de estudio. No tenemos una respuesta acerca de cómo se formaron. Bien, gracias. Estimada Carla, si está en tu alcance poder brindar información, nos pregunta Tracy sobre la obtención de becas para estudiar carreras de ciencias. Claro. Pues en el Perú, tengo entendido que el CONCITEC igual ofrece becas, aunque bueno, creo que esto está más orientado al posgrado. Están las becas ofrecidas también por el Estado, ¿no? Para los pregrados. Hay algunas universidades que ofrecen también becas propias. En el caso de física y de astrofísica, si alguno o alguna de ustedes les interesa esta carrera, en el Perú por ahora, lo más óptimo es estudiar física, ya que la carrera de astronomía como tal aún no existe. Esperemos que en los próximos años se pueda implementar, pero estudiar física es equivalente, te da una muy buena base y hay muchas opciones de becas para luego ir al extranjero y hacer una maestría o un doctorado, ¿no? Ofrecidas tanto por el Estado como también hay instituciones alrededor del mundo que ofrecen becas a distintos países, ¿no? Entonces, depende de si se quiere hablar de becas para universidad o para posgrado, pero para universidad, que me imagino que es lo que más les interesa a la mayoría, porque son jóvenes que van a entrar a la universidad. Como les digo, el Estado tiene ofertas de becas y dependiendo de la universidad a la que quieran postular, digamos, por rendimiento académico, por ejemplo, o por obtener buen puntaje en los exámenes de ingreso, la misma institución puede ofrecer algún tipo de financiamiento parcial o total, ¿no? Así que dependería de a qué universidad y a qué carrera quieren postular. Interesante información. Gracias. Ceci nos pregunta, ¿existen los agujeros blancos? Oí que existen, ¿es cierto? Es una hipótesis, es algo hipotético. No hay evidencia observacional de su existencia, es simplemente una hipótesis que se maneja. Entonces, hasta no tener evidencia observacional, no podemos confirmar nada. Gracias. También Janet nos pregunta sobre por qué se llaman galaxias, ¿no? Quizás la etimología de ese término, galaxia. Yo creo que nuevamente tiene que ver con temas mitológicos. O sea, había algo relacionado con Galatea, no recuerdo el nombre exactamente, pero es algo de la mitología griega o romana de todas maneras, porque la mayoría de nombres en astronómicos tienen su origen en la mitología, así que probablemente viene ahí.
voy a ponerme a estudiar acerca de eso porque La son cosas que... etimología, ¿no? Sí. Sí, interesante. Gracias. Matías nos pregunta, ¿en otras galaxias existirá vida? ¿Qué probabilidades habrá? Muy buena pregunta. En la ciencia, para poder confirmar o afirmar algo, necesitamos evidencia. No tenemos evidencia hasta el día de hoy de que exista vida fuera de nuestro planeta, pero si nos ponemos a pensar en las probabilidades de que exista vida en el universo, en realidad no son tan bajas, porque el universo, como ya les mostré en las diapositivas del inicio, es enorme. Hay una cantidad increíblemente grande de estrellas, y esas estrellas probablemente la mayoría tienen planetas. Entonces, imagínense la cantidad de chances que hay que en uno de estos sistemas se desarrolle algún tipo de vida. O sea, las probabilidades no son bajas, pero nuevamente, hasta que no haya evidencia, no se puede confirmar ni afirmar. Entonces, quién sabe, en los próximos años, cuando ustedes ya sean astrónomos profesionales, puedan tal vez encontrar la evidencia que se necesita, ¿no? Pero hasta el día de hoy no hay evidencia de que exista vida fuera del planeta. Qué interesante, Carla. Tenemos algunas manitos levantadas de los niños, entonces sería lindo escucharlos. Por ejemplo, Josué. Josué, pregunta. Cecia también, Georgina. Young. Vamos en orden. Buenas tardes, le quiero hacer la pregunta si las estrellas se podrían hacer solas. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Las estrellas se podrían frenar solas? ¿Si se podrían frenar? Originar. Originar. Las estrellas siempre se van a originar en estos lugares que se llaman nebulosas. O sea, tiene que haber una agrupación de gas principalmente, ¿no? Y este gas tiene que empezar como que a juntarse, a acumularse, hasta que se caliente lo suficiente para que empiece la fusión. Si se da esas condiciones, puede formar una estrella. Pero tiene que haber gas que se acumula y se calienta. Es lo principal para que se forme una estrella. Bien. Le podemos dar el pase a Yomi, ¿no? Activar sus micrófonos. Buenas tardes con todos. La pregunta que quiero preguntar es ¿cómo nacen las estrellas? ¿O cómo se crearon? Ya, en el universo hay regiones que llamamos nebulosas, que son regiones donde hay mucho gas y mucho polvo. Entonces, en estas nebulosas hay regiones, hay partes de las nebulosas que son un poco más frías y más densas, es decir, hay más material, más masa en esa región. Entonces, esta masa, con el paso del tiempo, empieza a juntarse, a juntarse, a volverse cada vez más denso, es decir, más materia en un espacio. Entonces, al juntarse, esta materia empieza a calentarse. Y al calentarse, los hidrógenos, ¿no? Estos componentes tan importantes en la formación de las estrellas, empiezan a moverse más rápido y a chocar. Y cuando chocan, empiezan a fusionarse. Y la fusión es lo que hace que la estrella nazca. Entonces, lo principal que tiene que haber para que se forme una estrella es gas en una región donde empiece a acumularse y a calentarse. Eso es lo principal. Gracias. De nada. De repente, Mi pregunta. Cecia. Yo mis. Snyder. Yo mis. Ya, Snyder. a ver, vamos uno por uno. Tengo a Cecia. Cecia, por favor. Bueno, si no pasa Buenas ya tardes irá. con todos. Ya. Cecia, dale. Buenas tardes con todos. Profesora, tengo una duda. Si esa estrella que es de nuestro Sol explotaría, ¿afectaría al planeta y también se destruiría? Sí. Sí, pero antes de que explote, o bueno, sí, se vuelve una nebulosa planetaria, o sea que sus capas externas exploten de alguna forma, antes de eso la estrella va a crecer, se va a inflar como una gigante roja. Y cuando eso suceda, nuestro planeta, la gigante roja va a consumir
a la Tierra. Sí, pero nuevamente todavía falta muchísimo, faltan miles de millones de años para que esto suceda, así que por ahora estamos a salvo. Bueno, profesora, pero si en ese caso nuestra Tierra explotara, ¿tendremos alguna oportunidad de ir a otro planeta para poder vivir o no habría? Excelente pregunta. Justamente, ya sea por el final de nuestro Sol, o simplemente porque la Tierra en algún momento se puede volver insostenible si es que no la cuidamos, los seres humanos estamos empezando a pensar en la migración, en irnos de este planeta, obviamente a futuro, para poder sobrevivir como especie. Por ahora, no hay opción, porque a los pocos planetas que podemos llegar, que están dentro del sistema solar, que de hecho solamente serían Marte o Venus, en el mejor de los casos, ambos planetas vecinos no son habitables. Nosotros no podríamos vivir ahí porque no tienen las condiciones necesarias, no tienen oxígeno, las temperaturas son extremas, bueno, Venus peor aún, ¿no? Venus peor que Marte, pero Marte tampoco es habitable para la vida como nosotros. Entonces, nuestras chances ahorita no son muchas más que cuidar nuestro planeta. A futuro, pues veremos qué sucede. Pero cuando digo futuro me refiero de aquí a 50, 100 años como mínimo. Pero en este momento, si algo sucede con la Tierra, no podemos migrar como especie todavía. Por eso es tan importante cuidar nuestro planeta, porque por ahora es el único hogar que tenemos. Entonces, si queremos sobrevivir, tenemos que cuidarlo. Ok, profesora, gracias. De nada. Pasamos ¿Cuándo? a la ¿Puedo? siguiente. Sí, Yaira. Ya, ¿por qué se producen los gases y los polvos en el universo? Por la explosión de las supernovas. Es todo un ciclo. Cuando explotan, cuando una estrella muere y explota en supernova, estos elementos que se han creado en la fusión de las estrellas se esparcen por el medio. Y este medio se enriquece con elementos. Y estos elementos, estos granitos, estas partículas son las que forman esas nuevas acumulaciones de gas y polvo. Entonces es todo un ciclo, es todo un ciclo. Ya, muchas gracias. SMR Coyotupa. Buenas tardes con todos. Soy Ingrid Ayis Coyotupa Cosme de la Institución Educativa Santa María Reina, primer grado, y mi pregunta es la siguiente. ¿Habrá extraterrestres en la galaxia? ¿Hay alguna evidencia sobre eso? Gracias. Muy buena pregunta. No hay evidencia, hasta el día de hoy no tenemos evidencia de que haya ningún tipo de vida, ni microbiana ni inteligente. O sea, vida me refiero a que no sean solamente microbios, sino seres más desarrollados. No hay evidencia. La probabilidad existe, porque como les digo, el universo, no solamente el universo, la galaxia ya de por sí es enorme. Hay un montón de estrellas con un montón de sistemas planetarios, ¿no? Muchos de estos sistemas planetarios tienen planetas ubicados en zonas estratégicas con respecto a sus... ¿Hola? Perdón, continúa, Carla. Ah, no, si querías, pensé que había sido yo. Ya, bueno, están ubicadas estratégicamente a una distancia tal de su estrella que se puede generar agua líquida en este planeta en cuestión. Ahora, si se genera o no, ese es otro tema, pero hay posibilidades, hay probabilidades, o sea, matemáticamente es probable, pero hasta que no haya evidencia, no se puede confirmar, no se puede afirmar nada. Entonces, por ahora la respuesta es no, no hay evidencia de que exista vida fuera del planeta, pero debido a que las probabilidades no son bajas, es importante igual considerarlo y estudiarlo. Por eso hay una rama de la astronomía, que es la astrobiología, ¿no? Que es biología combinada con el estudio del espacio. Hola, soy Sebastián y mis preguntas las haré únicamente por el chat, no por micrófono. Ya, espérate, pero... Ok, sí, dejen sus preguntas en el chat también. Bueno, para terminar este de rapidito, esta rama estudia justamente las posibilidades de que vida como la conocemos nosotros se desarrolle en otro ambiente como es el espacio u otro planeta.
¿no? Estamos viendo qué posibilidades hay de que eso suceda para ver qué tan probable es que se haya desarrollado en otro lado que no sea la Tierra. Pero hasta el día de hoy no hay confirmación de que haya vida fuera del planeta. Gracias, Carla. Tenemos dos preguntas más orales. La primera es de Snyder, que hace rato tenía la mano levantada y que nos está pidiendo por el chat la palabra. Y luego Taira. Snyder. Aguirre. ¿Existen los multiversos? Wow, buena pregunta. Es una hipótesis y nuevamente no hay evidencia. Es que en la ciencia, mientras no tengamos evidencia, comprobación experimental, o al menos teórica, ¿no? Que haya un modelo matemático sólido que lo sustente, no podemos afirmar. De hecho, los agujeros negros, hasta hace 30 o 40 años más o menos, era una cosa parecida. Salían en las ecuaciones de Albert Einstein, pero nunca habíamos observado uno, ni siquiera indirectamente. Entonces, no había evidencia experimental de que existieran. Ahora ya sabemos que sí existen y tenemos evidencia observacional de que existen. Entonces, con los multiversos es más complicado, pero es algo parecido. O sea, hay modelos, no modelos, sino sustentos físico-matemáticos que los proponen para explicar ciertos modelos, pero no tenemos evidencia de que sean reales o que existan en la naturaleza. Así que hasta que no tengamos evidencia, no podemos afirmar si son reales o simplemente son parte de una matemática que probablemente tenga otro tipo de explicación. Genial. ¿Crees en Dios o en la ciencia? Snyder, perdóname, vamos a pasar porque tenemos todavía como 5, o sea, tenemos muchísimas preguntas, así que le vamos a dar la palabra a Taira. Buenas tardes con todas mis preguntas. ¿Y cuándo se produce un eclipse? Cuando se da, bueno, un eclipse, dependiendo de qué tipo de eclipse estemos hablando, es cuando un astro tapa a otro. El más conocido, el tipo de eclipse más conocido es el eclipse solar, que es cuando la luna tapa el sol, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho de que coincidan las órbitas, las posiciones orbitales para que esto suceda desde algún lugar de la Tierra, ¿no? Que podamos ver desde la Tierra como justamente la órbita de la luna pasa frente al Sol desde nuestra locación. Entonces eso va a depender de los movimientos tanto de la Tierra como de la Luna, ¿no? Entonces tienen que haber estas coincidencias. Ahora, se pueden calcular utilizando física, básicamente, podemos calcular y predecir cómo van a ser los movimientos de aquí a un mes, a un año, a 10 años, y por eso sabemos cuándo va a suceder un próximo eclipse. Gracias. Perfecto, Silvia, de nuevo sí. a ti. A ver, quizás podríamos transmitir algunas preguntas del Facebook para poder ya equilibrar, ¿no? Hemos agotado bastante acá en la sala Zoom. Hola, ya, genial. Voy a leer algunas preguntas del Facebook. Carla, mencionarte que muchas personas en la transmisión te están felicitando por tu presentación. Gracias. Ya luego te tomas un tiempito para leer todos los mensajes que te ponen, para no quitarte más tiempo ahora. Bueno, primero Rocío Espinosa nos agradece por la presentación y le gustaría preguntar cómo se consiguen tomar esas fotos tan espectaculares de las nebulosas, por ejemplo. Saludos. Lo hacemos con los telescopios. Las nebulosas por lo general se estudian en el óptico y en el infrarrojo, debido a que son gas y polvo, ¿no? El polvo se estudia básicamente en el infrarrojo, y el gas en el infrarrojo y en el milimétrico, submilimétrico, ¿no? Que es más tirando hacia radio. Entonces, son observaciones que hacemos con esos telescopios, y así obtenemos las imágenes, y son imágenes muy, muy bonitas. También se puede observar en el óptico, no solamente en el infrarrojo. O sea, depende de qué tipo de emisión de la nebulosa querramos observar, si la emisión de polvo, si la emisión de gas, ¿no? Entonces, es esto, entre óptico, infrarrojo y un poquito de submilimétrico. Genial. Otra pregunta que nos hace es si se podría perder el equilibrio hidrostático del Sol y qué podría pasar para que suceda eso si fuese posible. Se pierde cuando
¿cómo se llama? Los procesos de fusión se vuelven inestables. Por ejemplo, cuando se vuelve una gigante roja, ya empezamos a perder el equilibrio hidrostático, ¿no? Y finalmente, cuando las estrellas más masivas empiezan a fusionarse elementos cada vez más pesados, también se pierde el equilibrio hidrostático. Entonces, yo creo que el equilibrio podríamos definirlo como que se empieza a perder cuando ya se ha fusionado todo el hidrógeno. Ahí ya empezamos a ver los desequilibrios que provocan las gigantes rojas y ya luego los colapsos posteriores como nebulosas planetarias, supernovas. Pero mientras esté en la secuencia principal fusionando hidrógeno, el equilibrio está ahí. Entonces, ahora, importante mencionar que las estrellas masivas mueren más rápido que las estrellas menos masivas, ¿no? Porque los procesos de fusión en su núcleo se dan mucho más rápido, debido a las temperaturas extremas que tienen. Entonces, las estrellas masivas pierden el equilibrio mucho más rápido que las estrellas menos masivas, como nuestro Sol, por ejemplo. Genial. Otra pregunta de Wilmer Rodríguez. ¿Las estrellas, por su misma densidad, pueden precipitarse a la Tierra? ¿Y qué es un cometa? ¿Es una estrella? Por favor, quisiera saber. Ya. No, la primera parte no, porque la estrella más cercana, que justamente hablamos de ella casi al final de la charla, que es Próxima Centauri, está a una distancia tal que no hay peligro ni de colisión ni de nada. Nuestra única estrella, digamos, que está al alcance, entre comillas, es el Sol, y hasta ahora, bueno, por muchos miles de millones de años más no va a suceder nada extraño en cuanto a interacciones. Así que no va a suceder nada, no hay forma de que otra estrella de la nada venga y interactúe con nosotros, ¿no? Y un cometa es una roca conformada, bueno, sí, una roca conformada de hielo y gas, ¿no? Que al pasar cerca al Sol emite esta cola, ¿no? Debido a que el gas se ioniza por las grandes temperaturas que el Sol emite y forma esta cola. Y eso es lo que vemos desde la Tierra pasar de vez en cuando. Andrea, prosigue quizás algunas preguntas más. Sí, todavía hay un par de preguntas más. Ángela Araujo nos pregunta si hay otros tipos de luz y además si son peligrosas las explosiones solares. Otros tipos de luz. Bueno, cuando hablamos del espectro electromagnético, todavía se ve en mi pantalla, ¿no? Sí. Ya, voy a volver al espectro. Bueno, cuando hablamos del espectro electromagnético, les mostré todas las regiones del espectro, que es toda la luz que conocemos, aparte de solamente la visible, que es la que vemos con los ojos. Radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Esto conforma todos los, entre comillas, tipos de luz, ¿no? Ahora, el universo se puede observar también utilizando otro tipo de emisiones que no son necesariamente electromagnéticas, que es la luz. Por ejemplo, y también es interesante mencionar esto, en los últimos años, otro tipo de observación que se ha hecho del universo es mediante ondas gravitacionales. Esto implica que en eventos muy, muy, muy violentos, como por ejemplo la colisión de dos agujeros negros, a distancias muy lejanas de nosotros, el espacio-tiempo, para decirlo más formalmente, digamos como que se tambalea por estos eventos tan violentos. Y ese tambaleo podemos observarlo, ¿no? Con tecnología que hemos logrado desarrollar en los últimos años aquí en la Tierra. Y es otra forma de observar el universo, ¿no? Que nos da indicios sobre este tipo de procesos que ocurren, que probablemente no podamos observar con ningún tipo de luz, como cualquier rango del espectro. Entonces, si hablamos de luz, es lo que vemos ahí, que es lo que básicamente usamos los astrónomos, pero se están abriendo ventanas también interesantes a observar el universo, que no son solamente electromagnéticas, o sea, la luz, sino también de otros tipos, como por ejemplo las ondas gravitacionales. Queda una última pregunta de Lola Santos. ¿Las galaxias y las estrellas también están contaminadas? ¿A qué se refiere con contaminadas? Bueno, también pone que es conocedora de contaminación ambiental, entonces supongo que se refiere a ese tipo de contaminación. No,
Porque, bueno, si hablamos de contaminación ambiental terrestre, Imagino que lo quiere llevar como a agentes contaminantes que puedan existir, ¿no? En el universo y que puedan contaminar las galaxias. no. Yo más me enfocaría en planetas, en exoplanetas. Pero estrellas y galaxias, agentes contaminantes, no. Creo que no tiene mucha relación ahí. Bueno, hay más preguntas, pero no sé si damos paso a las últimas preguntas del Zoom o todavía continúo. Silvia. Bueno, Silvia, justo antes de empezar nos comentó que estaban teniendo algunos pequeños problemas ahí en la sede del OGEL, pero ya la veo conectada. Silvia. Sí, bueno, vamos finalizando porque en verdad ya son amplias las inquietudes que han despertado y dejaremos quizás en el Facebook absolviendo, ¿no? Cada una de estas inquietudes. Bueno, para terminar hay tres preguntas que quizás recurrentes, ¿no? Dentro de la salita respecto a los agujeros negros. Sí, ¿qué pasaría si chocan dos agujeros supermasivos? Muchas gracias. Cuando hay un choque de agujeros negros, hay una fusión. Es decir, se forma un agujero negro más masivo aún. ¿Y cómo podemos detectar estas fusiones de agujeros negros? Mediante las ondas gravitacionales, que es lo que ha sucedido en los últimos años. Entonces, eso es lo que sucede, se forma un agujero negro más grande aún. Bien. Bien, son amplias la gratitud que le expresan los docentes, estudiantes que se han congregado el día de hoy, estimada Carla. Queremos culminar ya y no poder proseguir quizás en una segunda parte, ¿no? Este tema que despierta mucha inquietud. Antes de culminar, por favor, quisiéramos algunas palabras, tal vez, estimado Nahuel Melina, para poder cerrar nuestra conferencia de hoy. Sí, nada más que agradecerte, Carla, por esta fantástica charla. Hemos aprendido muchísimo y de parte de la OGEL de Huancayo y de científicos.p y de todos los que estamos aquí, muchas gracias por darte un tiempo para llevarnos a conocer un poco más sobre la vida de las estrellas. Y no sé si tú, Andrea, quieres cerrar de repente invitando a toda nuestra audiencia para la siguiente charla. Sí, Carla, yo también quería agradecerte un montón. Yo también soy estudiante universitaria de la Universidad Católica y la verdad es que esta charla permite tener un acercamiento mucho más didáctico y llamativo con la física, ¿no? Que de pronto ya desde el colegio, en la secundaria, tenemos un primer encuentro y a veces puede ser no tan atractiva para algunas personas, ¿no? Pero cuando vemos en todas las ramas en las que la podemos separar y todo el conocimiento que podemos obtener a partir de esta parte de la ciencia, pues es increíble, ¿no? Sobre todo si empezamos a profundizar en esos conocimientos desde el colegio, para poder tener la motivación de llevarlo más allá, ¿no? Empezar con una carrera universitaria, aunque no parezca tan cercana, y luego poder llegar a este nivel de especialización como el tuyo, ¿no? Realmente eres un referente y una motivación para muchos. Te agradezco muchísimo por habernos dado esta charla. He aprendido un montón, estoy segura que toda la audiencia también. Y bueno, en la siguiente semana tenemos a la doctora Liz Cumpa Velázquez. Y bueno, esperamos que asistan también. Le agradecemos muchísimo a Carla. ¡Anda el huevo de cuando vuelves! Unas últimas palabras y por parte de Melina. Bueno, por mi parte, muchas gracias, Carla. Sí, también permítenos agradecer, estimada Carla, a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancayo, haber tenido el privilegio de contar con tus valiosos conocimientos, habernos compartido con mucha paciencia para los estudiantes de los clubes de ciencia, público en general, docentes que se congregan en esta hora semanal. Muchas gracias, estimada Carla. Recordamos, Carla Arcetort, es licenciada en física por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Science en astrofísica por la Universidad de La Laguna y el Instituto de Astrofísica de Canarias, España. Muchas gracias por tu valioso tiempo y esperamos contar en una próxima reunión, estimada Carla, para hacer continuidad, ¿no? A estas inquietudes que ha despertado en todo nuestro público, nuestra audiencia que se ha congregado el día de hoy.
Muchas gracias. Y bueno, podemos darle, por favor, a nuestro público asistente unas aplausos virtuales que los hemos estado viendo a lo largo de toda la